días. Les presento al doctor Armando Madrazo, médico pediatra gastroenterólogo, graduado de Medicina en la Universidad La Salle y en especialidades en la UNAM, en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad de Hahnemann en Filadelfia. Fue jefe de gastroenterología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, profesor de posgrado en la UNAM, consejero de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica, conferencista y autor de publicaciones médicas. Actualmente labora en la práctica privada en Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo, así como médico de Dr. Click y Fundación Human Access de Grupo RO. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amables. Es un gusto volver a estar aquí en esta cápsula de información médica. Antes de iniciar, como siempre, quiero agradecer a la Fundación Human Access del Grupo RO, específicamente a la licenciada Rivera y a la licenciada Bustos por facilitar y proveer todos los medios para proyectar, informar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy de moda, por decirlo así. Todo el mundo habla de esto, una enfermedad que amenaza convertirse en epidemia o pandemia, a la que se le está llamando viruela del mono o viruela del simio o viruela símica. Estos nombres no se los graben porque va a cambiar. El día de ayer estaba leyendo un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, que es un nombre que no es adecuado y va a ser sustituido. No tenemos, o por lo menos yo no tengo conocimiento del nuevo nombre, pero por lo pronto le vamos a llamar la viruela símica para fines de esta plática. Bueno, no es algo nuevo. Para nosotros, para muchos de nosotros sí es nuevo, pero en realidad esto no es algo nuevo. Al día de hoy, porque todos los días se reportan cifras nuevas, al día de hoy en Inglaterra se reportaron más de 100 casos nuevos, lo que suma 470 casos nada más en ese país. Pero hay reporte de casos en 22 países diferentes. Al día de hoy, como les mencioné, en México se detectó el primer caso en Puerto Vallarta hace, creo que unos 10 días más o menos, y creo ayer o antier se reportó el segundo caso en la Ciudad de México. Hasta ahora vamos así en nuestro país. Y bueno, la viruela símica, ¿qué es? Es una infección por un virus y es una infección transmitida de los animales a las personas, a lo que se le llama zoonosis. Y produce síntomas parecidos a la viruela que existía hace muchos años. Muchos de ustedes ya no les tocó verla. Yo como médico nunca me tocó ver un paciente con viruela porque esta fue erradicada. Y esta viruela símica se considera muy parecida, el virus también es muy parecido, pero afortunadamente las manifestaciones son menos graves. La viruela clásica, la que ya desapareció, se consideró erradicada en 1980. Y esto fue gracias a la vacunación en aquel entonces, y por lo tanto se dejó de vacunar a la gente contra la viruela. O sea que estamos hablando de hace 40 años que ya no se administra la vacuna. Muchas personas en este planeta todavía tienen la vacuna, el efecto de la vacuna, porque sí la recibieron. El virus es un virus ortopox virus y actualmente este es el ortopox virus más importante en salud pública. Me refiero al de la viruela símica, por razones que ya hablamos, que está emergiendo. Esta viruela símica tuvo su origen en África Central y África Occidental, y en cada una de esas dos regiones el virus es diferente.
O sea, sí son ortopoxvirus, pero son clases diferentes, de manera que producen enfermedades de diferente gravedad. Y como les decía, pues esto se está diseminando en el mundo. Y el hospedero, o sea, el animal que trae el virus y que no lo enferma, lo que le llamamos hospedero, son roedores, ¿sí? Y primates no humanos. Es un virus ADN de desoxirribonucleico. Ya hablábamos ortopoxvirus de la familia Poxviridae y son dos clases distintas. El de Centro África, que es la cuenca del Congo, y el de África Occidental. Y estos dos virus confluyen en un país que es Camerún, y es el único país donde se ha visto que participan los dos virus y las dos enfermedades. Bueno, el nombre, ¿por qué es? Si los portadores son y los que lo transmiten son los roedores, ¿por qué se le llama viruela del chango, del mono o la cínica? Bueno, fue porque esta enfermedad en 1958 fue descubierta en monos, en colonia de monos, y ahí se le dio. O sea, los roedores no padecen la enfermedad, pero los monos sí. Los roedores la transmiten. Pero bueno, los monos no son los animales que nos las transmiten a nosotros, a menos de que comamos carne mal cocinada de ellos. Pero como les dije, este nombre va a cambiar en el futuro cercano. Hablábamos de los hospederos. ¿Quiénes tienen el virus? Son pues, diferentes roedores, las ardillas listadas, las ardillas arborícolas, las ratas de Gambia, los lirones enanos africanos, primates no humanos y otras especies. Y la transmisión de animales a humanos se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. Los roedores son la opción más probable. Comer carne y otros productos animales poco cocinados es un factor de riesgo. La transmisión de persona a persona también puede producirse por contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias. Esto nos lleva al cubrebocas. Luego pensamos todos en eso. O en lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados recientemente. Recientemente porque el virus no permanece vivo en superficies durante mucho tiempo. La cadena de transmisión documentada más larga fue de 9 infecciones sucesivas. ¿Qué quiere decir? De persona a persona 9 veces ocurrió, en lo más largo, la cadena más larga detectada. Y esto puede ser, de nuevo mencionamos, debido a que hay una poca respuesta inmunológica, pues debido a que ya no hay vacunas desde hace 40 y tantos años para la viruela. Entonces, es más fácil adquirir la enfermedad y obviamente personas con el sistema inmunológico, con sus defensas comprometidas, pues tienen mayor propensión a sufrirla y a sufrirla de manera más severa. Bueno, y también la transmisión puede ocurrir durante el embarazo, a través de la placenta de la madre al feto, ¿sí? Lo que se le llama la viruela símica congénita. O también por contacto estrecho durante y después del nacimiento, en el momento de la cesárea o del parto. No se sabe a la fecha si existe transmisión por contacto sexual. ¿Cómo se presenta esta viruela símica? Bueno, el periodo de incubación, que es el momento del contacto del virus y la aparición de los síntomas, eso se llama periodo de incubación, este ocurre entre 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. Pero lo más común es de 6 a 13 días, la incubación,
Y ya la invasión, que es cuando el virus está dentro y está produciendo síntomas, que dura entre 0 y 5 días, está caracterizada por fiebre, por dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios linfáticos. Esto es importante porque es una manera de reconocer la infección. Dolor de la espalda baja, dolor lumbar, dolores musculares y una falta de energía, debilidad. Y bueno, la erupción cutánea, o sea, las ronchitas, comienzan de 1 a 3 días después de que aparece la fiebre. Entonces, nada más repasando, la incubación, una vez que yo estoy en contacto con el virus, pasan de 6 a 13 días en que empiece a manifestarse la enfermedad. Y la enfermedad inicia con fiebre, dolor de cabeza, ganglios inflamados, dolor de espalda, dolores musculares, debilidad, etc. Y de 1 a 3 días después de esto aparecen las ronchitas, ¿sí? Y las zonas más afectadas son el rostro, en el 95% de los casos, las palmas de las manos y las plantas de los pies, 75%, las mucosas de la boca, 70%, los genitales, 30%, y las conjuntivas, 20%, también la córnea de los ojos. Bueno, y la erupción evoluciona de simples máculas o manchas rojas, que no se tocan, nada más se ven, a pápulas, que son ronchitas que ya se palpan, rojas, vesículas, que ya son ronchas que tienen líquido dentro, transparente, a pústulas, que es estas mismas vesículas, pero ya con líquido opaco, amarillo verdoso, y finalmente cosas que después se secan y se caen. Aquí tenemos ejemplos de fotos donde vemos vesículas, y aquí ya son en las palmas de las manos pústulas, y las costras finalmente que después se desprenden, se caen. Entonces la viruela símica es una enfermedad que se limita sola, obviamente con los cuidados adecuados y con las defensas normales del individuo, y esta enfermedad dura entre 2 y 4 semanas. En los niños se producen casos más graves por sus defensas limitadas. Como ya hablábamos, las personas menores de 40, 50 años pues no tuvieron la oportunidad de recibir la vacunación de viruela, entonces son más propensas a la enfermedad. Y en las personas con debilidad inmunológica, pues puede haber complicaciones, como cualquier otra infección. Hablamos de bronconeumonías, infecciones generalizadas, lo que llamamos sepsis o síndrome séptico, encefalitis, infección del cerebro, infecciones del ojo y pérdida de la visión. ¿Y qué tanto se muere la gente de esta enfermedad? Actualmente se habla de entre el 3 y el 6% de los que la padecen, lo cual no es algo menor. 3 a 6% es una buena cantidad. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, diagnóstico diferencial son las enfermedades que pudieran confundirse con la viruela símica, y bueno, todas las enfermedades que nos producen exantemas, ronchas, como la varicela, el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, la sífilis cuando afecta a la piel, o las alergias medicamentosas que nos sacan rash, exantemas, ronchas en la piel. Entonces siempre recordar que hay otras enfermedades que se pueden confundir. La varicela es la que más se puede confundir porque cursa con máculas, pápulas, vesículas y costras. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Pues aparte de ver al paciente y ver las lesiones típicas y los ganglios inflamados, que es un clásico, la prueba de PCR, que todos ustedes han escuchado gracias a la pandemia del COVID, pues también la PCR pues es una prueba en la que hace que una muestra que contiene al virus replique copias de este al final de cuentas de poder ser cuantificadas y confirmadas. Y este PCR
puede ser en muestras de la piel, básicamente. Parece que la sangre no es un buen vehículo. Y tampoco como en el COVID, las secreciones mucosas de la nariz. Aquí son las membranas o los líquidos de las vesículas o de las pústulas o de las mismas costras. En eso se mandan las muestras para llevar a cabo el PCR. Y bueno, tratamiento, lo más importante es ofrecer líquidos y alimentos a los pacientes para mantener un estado de hidratación y de nutrición adecuados. Cuando hay infecciones bacterianas secundarias, pues debe tratarse con sus debidos antibióticos de acuerdo a qué tipo de infección y qué órgano está afectando. Pero recordar que siempre puede agregarse una bacteria cuando las defensas están afectadas o cuando hay contaminación de las lesiones, que las reventamos, nos rascamos y las bacterias se pueden agregar a esa lesión. Y en este año, en 2022, en Europa ya se autorizó un medicamento llamado Tecovirimat. Tecovirimat es un antiviral que se había desarrollado para la viruela hace tiempo y que está disponible la sal y parece que tener efecto contra la viruela símica. Obviamente no está disponible todavía en México, pero bueno, si esto va aumentando, seguramente lo vamos a tener disponible pronto. ¿Y qué hay de la vacunación? Pues cuando la persona tiene la vacuna contra la viruela clásica, hay una protección de alrededor del 85% para la viruela símica. Por lo tanto, los que están vacunados, los que recibieron la vacuna en aquel tiempo, están más protegidos. Y esta vacuna ocasiona una cicatriz en el brazo, que es el sitio de aplicación, y hay una nueva vacuna, aparte de la viruela clásica, que se aprobó en 2019, que se llama la vacuna es de virus atenuados, en la cepa de Ankara, porque ahí se desarrolló. Y entonces, en estas son 2 dosis y seguramente es la que vamos a estar nosotros recibiendo en el corto plazo. Bueno, básicamente estos son la información que tenemos de la viruela símica, que seguramente vamos a ir aprendiendo con los días cada vez más. Esperemos que no progrese a ser una epidemia o una pandemia. Y como mensajes finales, déjenme mencionarles entonces que la viruela símica está causada por un virus, miembro del género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. Esta es una zoonosis, o sea que se transmite de animales a seres humanos y viene originalmente del África Central y del África Occidental y se está exportando a otras regiones del mundo. Los signos clínicos de la viruela símica son fiebre, erupción cutánea e inflamación de los ganglios linfáticos. Y puede ocasionar complicaciones, como ya mencionábamos. La viruela símica se autolimita, quiere decir que el cuerpo normalmente la cura con sus defensas y los síntomas duran de 2 a 4 semanas, pero puede causar cuadros graves, acuérdense de los inmunocomprometidos o de los niños, y la tasa de letalidad está alrededor del 3 al 6%, o sea, la gente que muere por esta enfermedad. El virus de la viruela símica se transmite de una persona a otra por contacto estrecho con lesiones o por líquidos corporales o gotículas respiratorias y materiales contaminados como la ropa de cama. El cuadro clínico se asemeja al de la viruela clásica y es un virus similar. Ya hablábamos de que fue erradicado en 1980. Y esta viruela símica es menos contagiosa que la viruela clásica, produce una enfermedad menos grave también. Las vacunas utilizadas durante el programa de erradicación de la viruela clásica también proporcionaron protección contra la viruela símica. Recordar que la viruela símica se identificó en 1958
por primera vez. Recuerdan que les mencioné que fue una colonia de changos en África. Bueno, se han desarrollado vacunas más nuevas, una de las cuales ha sido aprobada para la prevención de la viruela símica, como ya mencionábamos, y también se ha autorizado para el tratamiento de la viruela símica un antivírico o antiviral desarrollado originalmente para la viruela clásica y va a estar disponible seguramente en el corto plazo en nuestro país. Y con esto terminamos la presentación. No es una enfermedad menor, está diseminándose muy rápido en el mundo y debemos de estar atentos y tener cuidados. Entre otras cosas, no dejar de usar el cubrebocas, porque ya tenemos otra razón para usar la parte de la pandemia del COVID. Muchas gracias por su atención y tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. En México, ¿qué tanto es peligroso de sufrir esta viruela símica? Bueno, como ya mencionábamos, apenas se han reportado 2 casos, pero... Le vuelvo a repetir la pregunta. A En ver. México, ¿qué tanto es peligroso de sufrir de la viruela símica? O sea, ¿qué tan en peligro estamos en México de recibirla y que se convierta en una epidemia? Pues yo creo que como cualquier otro país del mundo que está interconectado entre viajeros y mercancías, etcétera, estamos propensos a que esto vaya aumentando. Sí hay riesgo. Apenas hay 2 casos reportados, pero bueno, así empezamos con el COVID, ¿recuerdan? Un solo caso y vean cómo terminamos. De hecho, no hemos terminado. Entonces, sí hay riesgo, como en cualquier otro país. Yo creo que es cuestión de esperar y ver cómo se comporta. ¿Alguien más tiene un comentario o pregunta? Sí, doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿hay que seguir utilizando el cubrebocas para evitar un menor riesgo de infección? Así es, así es. Bueno, el riesgo de viruela símica en este momento en México es muy, muy bajo. Nada más 2 personas, son personas que venían del extranjero, en Puerto Vallarta y en la Ciudad de México. Pero bueno, seguramente va a empezar la cadena de contagios y el cubrebocas es una manera de protegernos. Obviamente, no estar en contacto con las personas infectadas, que esas lesiones son contagiosas. Y el cubrebocas, volviendo al COVID, pues todavía está recomendándose en México específicamente en los lugares cerrados, aglomerados. Al aire libre cada vez se libera más el uso del cubrebocas. Entonces vamos a ver la capacidad de contagio de este virus nuevo, bueno, no es nuevo, más bien de adquisición nueva en México, de la viruela símica, y vamos a ver qué tan importante va a ser el uso del cubrebocas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor. ¿Las lesiones en la piel dejan marcas permanentes? Esto es una muy buena pregunta. No se ha hablado mucho al respecto ahora en la literatura médica, pero en la viruela clásica sí se dejaban marcas. Era una enfermedad que marcaba a la gente. Hay todavía personas circulando de la tercera edad que sufrieron la viruela y quedaron con marcas en el rostro, que es una de las zonas donde más afecta, ya hablábamos del 95%. Y sí, entonces el padecer la viruela símica nos obliga primero a no exponernos al sol, hablando de las posibles marcas o cicatrices que pueda dejar. Y segundo, dejar que la costra se desprenda sola, no acelerar el desprendimiento de la costra, porque eso hace que también deje marca. Seguramente vamos a ir aprendiendo más sobre las posibles lesiones permanentes que pueda dejar. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Dónde conseguimos la vacuna?
Buenas tardes. Todavía no la tenemos disponible en México. Las vacunas de la viruela clásica que nos confieren un 85% de protección ya no están disponibles desde 1980, cuando se determinó la viruela clásica erradicada. Pero bueno, ante una vacuna ya conocida de la viruela clásica y una nueva vacuna que ya desde 2019 existe, yo creo que es cuestión de corto plazo para que estén disponibles y sobre todo para la gente que tiene más susceptibilidad. ¿Hay alguien más que nos quiera comentar o preguntar algo? Sí, doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Se puede vacunar a los niños también? De eso se trata, esperemos que sí. Yo no tengo el detalle a fondo de las vacunas, pero las vacunas se aplicaban a los niños en aquella época de la viruela clásica, entonces no veo por qué no. Y al contrario, si son los individuos sanos que más propensión tienen a contagiarse, a desarrollar la enfermedad grave, con mayor razón debe estar dirigida la vacunación a ellos. Sí, muy bien preguntado, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Rosy, creo que ya no hay más preguntas. Creo que sí, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, les agradecemos mucho su participación. Los esperamos dentro de 15 días para la cápsula de hipertensión arterial. Estamos trabajando para que tengan mayor información. Muchas gracias de antemano. Que tengan bonita tarde. Gracias. Buenas tardes.